Esperando que se encuentren muy bien, vamos a empezar esta pequeña clase en la asignatura de matemáticas para el curso cuarto año medio en el contenido de inecuaciones. El objetivo es representar conjuntos de números reales utilizando intervalos y comprender las propiedades de las desigualdades. Vamos a comenzar con la ruta de aprendizaje. En una primera instancia vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior y a desarrollar la actividad 1. Luego vamos a ver lo que es intervalo de números reales y las propiedades de las desigualdades, y vamos a trabajar la actividad 2 y la actividad 3. Y finalmente vamos a hacer el resumen y cierre de la clase. Ahora vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase anterior. La clase anterior vimos las desigualdades, ¿cierto? Que era la relación que se establecía entre números mediante una comparación, y los signos que se ocupaban era el menor que, menor o igual, con la diferencia que tenía una rayita y consideraba el número, mayor o mayor o igual que, ¿ya? Una desigualdad se cumple si la relación establecida en ella era verdadera, ¿ya? También la clase anterior vimos los conjuntos que se podían definir por extensión cuando yo nombraba todos los elementos que conformaban dicho conjunto, y por comprensión cuando yo escribía una característica que abarcaba todos los elementos del conjunto, ¿ya? Y después vimos la unión. La unión de conjunto era un conjunto formado por los elementos de ambos, que pertenecían a ambos conjuntos, se anotaba con la U, A unión B, por ejemplo. Y la intersección eran los elementos comunes a ambos conjuntos, y se anotaba con la U al revés, y era A intersectado con B, ya los elementos en común. Ya, ahora que ya recordamos un poquito lo que vimos en la clase anterior, vamos a trabajar la actividad número 1, que es una actividad y son ejercicios sacados del texto de matemáticas de la página 36, el ejercicio 1 y 5. El primer ejercicio dice: determina si las siguientes desigualdades son verdaderas o falsas, justificando las falsas. Entonces acá usted debe aplicar la operación a ambos lados de la desigualdad y luego ver si es verdadera o falsa. En caso de ser falsa, justificar por qué, ¿ya? Acá hay 6 ejercicios de esa parte. Luego vamos al ejercicio 5. Dice: dado los siguientes conjuntos, escríbelos por extensión o por comprensión según corresponda. Entonces acá pueden estar escritos por comprensión y usted los debe escribir por extensión. Acá en el primero, por ejemplo, dice m es positivo y recuerde que ese símbolo es y, m es divisor de 4. Entonces debe escribir todos los números que cumplan que sean positivos y divisores de 4, por extensión. En cambio en el b dice 2, 5, 8, 11, 14, 17. Entonces esos números usted los debe escribir por comprensión, dando una característica que englobe a todos los números del conjunto, ¿ya? Entonces así los va verificando si son por comprensión, los escribe por extensión, y si son por extensión, por comprensión. Para representar conjuntos de números reales podemos ocupar intervalos. Entonces, si tenemos dos números reales A y B, con A menor que B, por ejemplo, acá va a ser un intervalo cerrado porque el conjunto va a ser los números que van desde A a B. Gráficamente van a ser de A a B, todos estos números reales que están acá dentro del intervalo. Y su notación va a ser A, B, que serían los extremos del intervalo, con los corchetes hacia adentro. Eso quiere decir que los extremos están considerados y por ende el intervalo va a ser cerrado. Para un intervalo abierto van a ser todos los números que van desde A y B, pero sin considerar los extremos. En este caso, gráficamente sería muy parecido al anterior, pero con la diferencia de que las pelotitas son blancas. Eso quiere decir que los extremos no están considerados dentro del intervalo. Van a ser todos los números que están acá adentro, pero sin considerar los intervalos, y se va a anotar A, B
y los corchetes abiertos. Esto quiere decir que los extremos no están considerados. También van a haber combinación de ellos, que van a ser los semiabiertos, donde uno de los extremos se va a considerar y el otro no. Lo mismo acá, uno se va a considerar y el otro extremo no. Entonces, cuando se considera el extremo, el corchete va hacia el número, va hacia adentro, y cuando no, va hacia afuera. Lo mismo acá, acá se considera el B y no el A, entonces el corchete va hacia afuera. El otro tipo de intervalos son los no acotados o los intervalos infinitos. Cuando tenemos, acá serían los X mayores o iguales a A. Entonces serían desde el A, considerándolo, por eso está pintado el círculo, hacia el infinito por el lado positivo. Acá serían los mayores que A, no está considerado el A, el círculo no se pinta, hacia el infinito también por el lado positivo. Y acá serían los X menores o iguales que el número que B en este caso. Entonces está considerado el B y van hacia el lado infinito. Y acá serían los menores que B. La pelotita no se pintó, hacia el infinito por el lado negativo. Como son infinitos, tenemos que anotar el símbolo del infinito. Si es en el lado positivo, si va hacia el infinito por el lado positivo, se anota al lado derecho. Y el corchete siempre abierto hacia los infinitos. Y si es infinito por el lado negativo, si va hacia el infinito por este lado, entonces el infinito va en el lado izquierdo y siempre con el corchete abierto, ya para asignar los infinitos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de los intervalos. Por ejemplo, acá dice el intervalo semiabierto, menos 8,6, es el conjunto de todos los números reales mayores que menos 8, ¿ya? No considera el menos 8, y menores o iguales que el 6. Esto quiere decir que el 6 está incluido. Ya, si se fijan, acá el corchete está abierto, no considera el menos 8, no se pinta el círculo. Acá sí está considerado el 6, se pinta el círculo. Entonces gráficamente sería desde menos 8 a 6. El segundo ejemplo dice representa como un intervalo el conjunto y de forma gráfica. Entonces tenemos el conjunto con los X pertenecientes a los reales, tal que X es mayor que 1,25 y menor o igual que 4,8. Entonces en intervalo este conjunto sería corchete abierto porque no considera el 1,25, al 4,8, corchete cerrado porque sí considera el 4,8. Y en el gráfico sería la pelotita blanca hasta el 4,8, pelotita negra porque sería semiabierto. Serían todos estos números, incluso considerando el 4,8 y no el 1,25. Ahora veamos las propiedades de las desigualdades. Estas propiedades nos van a ayudar más adelante cuando resolvamos inecuaciones. La primera propiedad es la propiedad transitiva. Si se sabe que A y B son números reales y se cumple que A es menor que B y B es menor que C, por lo tanto, A va a ser menor que C. Un ejemplo con números para que quede más claro. Si 1 es menor que 3 y 3 menor que 5, entonces 1 va a ser menor que 5. ¿Ya? Esa es la propiedad transitiva. La otra propiedad dice el sentido de una desigualdad no cambia si se suma o resta un mismo número real a ambos lados de la desigualdad. Es decir, si A es menor que B y C pertenece a los reales, yo puedo sumar C a ambos lados de la desigualdad y la desigualdad no va a cambiar, ¿ya? Se va a mantener. Lo mismo va a pasar si yo resto a ambos lados de la desigualdad se va a mantener, ya no va a cambiar. Acá un ejemplo numérico, 1 es menor que 3, si yo sumo 2 a ambos lados, me queda 1 más 2 es 3,
y acá 3 más 2 es 5, la desigualdad se mantiene. 3 es menor que 5, se sigue cumpliendo. Lo mismo va a pasar si yo resto. Si yo resto menos 4, menos 5 menos 4 menos 9, menos 1 menos 4 menos 3. Menos 9 es menor que menos 3. Se mantiene la desigualdad. La otra propiedad dice el sentido de una desigualdad no cambia si se multiplica o divide un mismo número real positivo a ambos lados de la desigualdad. Es decir, si A es menor que B y C pertenece a los reales positivos, ya tiene que ser un número real positivo, entonces, si yo multiplico, la desigualdad se mantiene. Lo mismo va a pasar si yo divido por un número real positivo, la desigualdad se mantiene. Un ejemplo numérico, 1 es menor que 5, si yo a ambos lados de la desigualdad lo multiplico por 2, que es un número positivo, nos va a quedar 1 por 2, 2, y 5 por 2, 10. La desigualdad se mantiene y no cambia. Lo mismo va a pasar si yo divido. Si divido por 3, que también es positivo a ambos lados, me va a quedar menos 6 dividido en 3, menos 2, y 9 dividido en 3 es 3. Menos 2 es menor que 3, verdadero, se sigue cumpliendo la desigualdad. ¿Ya? La otra propiedad dice el sentido de una desigualdad cambia, aquí ya va a cambiar, si se multiplica o divide un mismo número real negativo a ambos lados de la desigualdad. Acá hay que tener cuidado, porque cuando yo multiplico o divido por un número negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar. En los casos anteriores no cambiaba. Entonces tenemos, si A es menor que B y C pertenece a los reales negativos ahora, entonces el sentido, si se fijan, A por C va a ser mayor ahora, antes era menor, va a cambiar, mayor que B por C. Y lo mismo con la división. A era menor que B, ahora A partido por C, que era un número negativo, va a ser mayor que B partido por C. Veamos un ejemplo numérico. Si menos 2 es menor que 5 y yo lo multiplico por un número negativo, en este caso menos 3, menos 2 por menos 3 es 6 positivo, y 5 por menos 3 menos 15, el número positivo va a ser mayor que el menos 15. El sentido de la desigualdad cambió como estaba al principio. Lo mismo va a pasar con la división. Si yo digo 4 es menor que 8 y divido a ambos lados por menos 2, nos va a quedar 4 dividido en menos 2 es menos 2, y 8 dividido en menos 2 es menos 4. El sentido cambió, porque menos 2 es mayor que menos 4. Cambió el sentido de la desigualdad original. ¿Ya? Acá, con esta propiedad, hay que tener cuidado y tenerla presente. Cuando se multiplica o divide por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Y ahora viene la actividad número 2, que tiene por objetivo aplicar los intervalos de números reales para representar conjuntos. También son ejercicios sacados del libro, el ejercicio 2 y 12 de la página 36 y 37. Dice, determina si las expresiones siguientes son verdaderas o falsas, justifica las falsas. Y hay dos afirmaciones acá. Dice el sentido de una desigualdad se invierte si se suma o resta un mismo número real negativo en ambos lados de la desigualdad, lo que estábamos viendo recién. Ya vuelva a darle una lectura a las propiedades y puede contestar. El sentido de una desigualdad se invierte si se multiplica o divide por un mismo número real negativo a ambos lados, a ambos miembros de la desigualdad. Lo mismo. Lea las propiedades y puede contestar. El otro ejercicio dice, expresa como intervalo y representa gráficamente los siguientes conjuntos. Ya están los conjuntos escritos por comprensión. Usted ahora tiene que ver si acá es un intervalo de los que estudiamos, puede ser abierto, cerrado o infinito o semiabierto. Y luego representar en la recta numérica, eso sería la parte gráfica, ¿ya? Y ese por la tabla donde estaban los intervalos para que pueda realizar este ejercicio.
La actividad 3 tiene por objetivo analizar situaciones haciendo uso de desigualdades e intervalos. También son ejercicios sacados del libro, página 37. Dice, el precio de un cuaderno fluctúa entre 460 y 980 y el de un lápiz entre 80 y 220 pesos. Si Enrique tiene que comprar 12 cuadernos y 8 lápices, ¿cuánto dinero necesita como mínimo y como máximo? ¿Ya? El otro ejercicio dice, el cóndor adulto es el animal volador más grande del mundo. Puede llegar a medir entre 1,1 y 1,3 metros y si una pulgada es igual a 2,54 centímetros, determina el rango de valores que puede adoptar el tamaño de un cóndor adulto en pulgada. ¿Ya? El último problema tiene que ver con el mundo mágico de Harry Potter y ahí está el sistema de monedas que dice que es diferente al que usamos habitualmente. Salen las conversiones y a continuación vienen las preguntas, ya, dos preguntas referentes a la conversión de monedas. Y esto sería la actividad 3. Y finalmente estamos haciendo ya el cierre de la clase. Vamos a hacerlo con un pequeño resumen de lo que vimos hoy día. Hoy día vimos, ¿cierto?, los intervalos de números reales. Dijimos que los conjuntos de números reales se pueden anotar mediante intervalos. Habían varias clases de intervalos y su notación, ¿cierto?, era mediante unos corchetes. Si estaba dirigido el corchete hacia el número, consideraba el número. Estaba hacia afuera del número, no estaba incluido en el intervalo. También vimos que esos intervalos se pueden graficar en la recta numérica, anotando, ¿cierto?, cuando el número está incluido en el conjunto, se anotaba con un círculo de color negro y cuando no estaba considerado, se anotaba con un círculo de color blanco. Enseguida vimos las propiedades de las desigualdades. Acá dijimos si yo sumo o resto un mismo número a ambos lados de la desigualdad, esta no cambiaba. Si yo multiplicaba y dividía por un mismo número positivo a ambos lados, esta no cambiaba. Pero sí cambiaba cuando yo multiplicaba o dividía por un número real negativo, el sentido de la desigualdad sí cambiaba y ahí había que tener cuidado. ¿Ya? Esto en grandes rasgos lo que vimos en esta pequeña clase. ¿Ya? Y finalmente viene la autoevaluación. No se olvide completar los criterios que salen acá, ¿ya? Y las preguntas que vienen en la parte de acá abajo, ¿ya? Y con esto estamos dando ya por finalizada la clase. Espero que se encuentren muy bien. Me despido de ustedes. Adiós.